La oculta brujería del padrastro, ¿verdad impactante o solo una leyenda oscura? Era una noche oscura, tan densa que los susurros de la brisa parecían gritos ahogados. En un pequeño pueblo, lejos de las luces de la ciudad, corría la voz sobre el extraño padrastro de Valeria. Dicen que llegó como un ángel, pero sus ojos oscuros escondían secretos que helaban la sangre. El aire se llenaba de misterio cada vez que él aparecía. Nadie podía negar que un aura siniestra lo rodeaba. Las sombras parecían danzar a su alrededor, y los vecinos murmuraban entre dientes, temerosos de abrir la puerta a esa figura que prometía lo desconocido. Aquella tarde, Valeria, apenas una niña, había encontrado un viejo libro empolvado en el desván. La portada, desgastada, mostraba imágenes inquietantes, rituales, sombras conviviendo con luces tenues. Su corazón latía con fuerza mientras sus dedos recorrían las páginas. Algo en su interior le decía que debía ocultarlo, que ese libro no debería existir entre sus cosas. Pero no podía resistir la tentación. Las leyendas hablaban de maldiciones, de poder que transformaba lo cotidiano en aterrador. No deberías jugar con fuego, le había advertido su abuela, pero la curiosidad superaba cualquier miedo, y la chispa del misterio ardía en su pecho. Con cada día, la influencia del padrastro se sentía más intensa. Él se convertía en la figura central de extraños eventos, como sombras en la noche que se alargaban misteriosamente por las paredes. Susurros en el viento llevaban historias de sacrificios y pactos. Valeria empezó a notar cosas raras en su hogar, las luces titilaban sin razón, las muñecas parecían moverse por sí solas, y los olores de hierbas oscuras llenaban la casa. Lo que empezó como una historia de advertencia se convertía en una pesadilla contagiosa. Pero había algo más, algo que Valeria no podía ignorar. En su interior, una conexión inquietante con su padrastro crecía. Era como si una fuerza la empujara a descubrir la verdad oculta tras su amable sonrisa. ¿Era esto una simple locura o había algo más peligroso en juego? El susurro de la brujería no solo acechaba a su familia, sino también a su corazón, dejándola en un abismo de preguntas. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin advertencia. Tómate un segundo para revisar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás allí, dale a like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, así que conectemos. La noche seguía avanzando y Valeria sabía que había pasado el límite. Algo estaba a punto de estallar. Se sentía atrapada entre la realidad y la locura, temiendo el momento en que descubriría la verdadera naturaleza de su padrastro. ¿Podría haber una verdad aún más oscura esperando ser revelada o todo era una leyenda tejida por miedos ancestrales? La atmósfera se volvía irrespirable, y ella, incapaz de dar marcha atrás, se preparaba para el desenlace que vendría. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando el viento azotó la ventana con un susurro gélido. Valeria, aún despierta, sentía en su pecho una mezcla de terror y fascinación que la mantenía alerta. El libro estaba bajo su almohada, como un secreto peligroso que esperaba ser desatado. La luz de la luna se filtraba a través de la cortina, bañando la habitación en un resplandor plateado, pero no mitigaba la sensación de ser observada. Con un nudo en la garganta, se levantó y se dirigió hacia el desván, guiada por una fuerza que parecía llamarla. Era el mismo desván donde había encontrado aquel manuscrito misterioso. Las tablas crujían bajo sus pies, como si la casa misma advertía de la decisión que estaba tomando. Cuando llegó, una bruma de polvo iluminada por la luna la envolvió, dándole un aire casi etéreo. Buscó el libro, y al encontrarlo, lo abrió con manos temblorosas.
Las palabras saltaron a su vista, susurros de otro tiempo, de rituales prohibidos y de promesas de poder. Una extraña energía emanaba de sus páginas, y Valeria se sintió atraída, como una polilla a la llama. De repente, un ruido la hizo girar bruscamente. El padastro, con su mirada penetrante y sombría, se encontraba en la entrada del desván. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. «¿Qué haces aquí, Valeria?», preguntó, su voz resonando en la penumbra como un eco ominoso. Aunque sus palabras eran suaves, había una amenaza latente en su tono. «Yo, solo estaba mirando», tartamudeó, sintiendo que su corazón latía desbocado. ¿Qué diría si supiera que había estado leyendo sobre él, los secretos que le pertenecían solo a las sombras? Los libros pueden ser peligrosos, pequeña. No todos los sabios tienen buenas intenciones, dijo mientras avanzaba lentamente, acercándose a ella. La forma en que sus ojos oscuros brillaban bajo la tenue luz era hipnótica y aterradora al mismo tiempo. Valeria sintió que el aire se volvía denso. Sabía que había cruzado una línea, y la idea de alejarse de ese oscuro camino la aterraba tanto como la posibilidad de seguir adelante. «Yo, no quería hacer nada malo», se defendió, intentando encontrar refugio en la inocencia de su edad. Su padastro sonrió, pero no era una sonrisa amable. «A veces, lo que crees que es inocente puede ser la semilla de algo mucho más siniestro», dijo, un guiño de algo que Valeria no podía descifrar cruzando sus labios. El silencio llenó el espacio entre ellos, y Valeria sintió sus manos temblar. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, la voz apenas un susurro. «Lo que te ofrezco, mi querida Valeria, es conocimiento», musitó, avanzando aún más. «Incluso podrías llegar a ser más poderosa de lo que imaginas. Pero hay un precio que pagar». El miedo se transformó en pánico. «¿Qué precio?». Las historias de sacrificios y pactos regresaron a su mente. La idea de ceder una parte de su alma para obtener poder era una propuesta aterradora, pero la curiosidad seguía ardiendo en su interior, desafiando su sentido común. De repente, el libro que sostenía en sus manos comenzó a brillar. Valeria se percató de que sus páginas se movían solas, como si una fuerza desconocida lo activara. «Esto es solo el principio», dijo él, inclinándose hacia ella, y en su voz había un nuevo tono, como un oscuro canto que prometía seducción y horror. Valeria sintió que la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba. ¿Podría realmente confiar en él? La dicotomía entre poder y peligro la invadía mientras la luz del libro iluminaba su rostro. La decisión estaba a sus pies, una bifurcación en el camino. Al mirar a su padastro, Valeria supo que la verdad no solo acechaba en su misterioso encanto, sino también en su oscura advertencia. Estaba a punto de descubrir el tipo de magia que existía en su mundo, pero antes de poder elegir, una risa siniestra resonó en el aire. Ella se volvió, y allí, en la esquina del oscuro desván, una figura encapuchada la observaba, esperando su momento. ¿Quién era esa sombra? ¿Podía haber algo más acechando en el umbral de su destino? La noche aún no había acabado, y Valeria sentía que la brujería la estaba atrapando, llevándola a un punto sin retorno. El corazón de Valeria latía con fuerza. La figura encapuchada, apenas un destello en la penumbra, pareció moverse más cerca, como si tejiera un hilo invisible entre ella y la oscuridad. Un murmullo resonaba en su mente, una advertencia intoxicante que la empujaba a dar un paso atrás, pero la fascinación por el libro y el rostro de su padastro la mantenían en su lugar, congelada en una mezcla de temor y curiosidad desmedida. «¿Quién eres?», lograba pronunciar, su voz frágil como el cristal. El eco de su pregunta se perdía en la negrura, como si esa sombra, en lugar de responder, absorbiera el sonido. El padastro, con una sonrisa que se curvaba como una serpiente, siguió avanzando, ignorando su inquietud. «Valeria, no te dejes llevar por lo que ves, o por lo que sientes. Todo esto es parte de un juego más grande», dijo con una voz dulce pero cargada de veneno.
La tensión se palpaba en el aire, una tormenta por desatar en cualquier momento. Ella podía sentir su aliento helado en el cuello, la figura encapuchada soltó una risa suave, casi musical, pero cargada de un matiz oscuro que hizo que las palpitaciones de Valeria aumentaran. No temas, niña, estoy aquí para revelarte la verdad, dijo la sombra, acercándose un poco más. Bajo la capucha, solo se distinguían ojos brillantes, dos faros en la oscuridad. El poder no se ofrece sin sacrificios. Tu padrastro lo sabe. Cállate, chilló Valeria, aunque sus palabras sonaban vacías en la atmósfera opresiva. Se dio cuenta de que estaba atrapada entre dos fuerzas, una de seducción y otra de advertencia. No sabía a quién temer más. Todo lo que deseas está al alcance de tu mano, Valeria, continuó la figura. Este libro que tanto te atrae es solo la puerta a un poder inimaginable. Abre esa puerta y tu vida nunca volverá a ser la misma. Valeria miró el libro, la luz que emanaba de él era casi hipnótica. ¿Podía confiar en lo que decía esa sombra? Su mente luchaba entre lo que le habían enseñado y la atracción natural hacia lo desconocido. Pero, ¿qué tengo que dar a cambio?, preguntó, sintiendo que se estaba acercando al abismo. Tu alma, puede ser el precio más alto, respondió el padrastro, su voz grave llenando el desván con una sensación de inevitabilidad. Pero hay otras formas que pueden llevarte a conseguir lo que buscas sin perderse en la oscuridad. Valeria sintió que la respiración se le cortaba. El dilema se cernía sobre ella, un remolino de ansias de poder y miedo al desconocido. Miró entre su padrastro y la sombra, entendiendo que, sin importar su elección, había un camino de no retorno ante ella. En un instante, el libro brilló con más intensidad, inundando la habitación con su luz. Déjalo ir, gritó Valeria, tomando un paso atrás, pero sus manos se negaban a deshacerse de lo que consideraba la esencia de su nueva realidad. ¿Te atreverás a desafiar lo que se te ofrece? La elección es tuya, pero recuerda, las sombras no se desvanecen sin dejar un rastro, dijo la figura encapuchada, su tono reverberando en el aire espeso. La risa volvió a resonar y, en ese momento, se sintió más viva que nunca. Aunque el miedo fuera abrumador, el padrastro se acercó aún más, y su mirada se tornó intensa, casi desesperada. Valeria, no te dejes engañar. No todo poder es libertad, algunos caminos conducen a la locura. Recuerda siempre quiénes somos. Curiosa y asustada, Valeria miró nuevamente a la figura encapuchada que ahora se desvanecía lentamente en la sombra, como un susurro que se consumía en la nada. La decisión que debía tomar se tornó aún más urgente. El destino estaba esperando y sin darse cuenta, una luz tenue comenzó a dibujar un símbolo extraño en el suelo del desván, un símbolo lleno de significado. ¿Qué significa eso?, preguntó, sintiendo que la realidad se distorsionaba a su alrededor. En respuesta, la sombra reculó y el padrastro sonrió, pero su risa no era la de un protector, sino la de quien se regocija en el caos. El juego apenas comienza, Valeria. Este es solo el primer capítulo de una historia que nadie ha contado. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y con el símbolo brillando intensamente, supo que había cruzado un umbral del cual no podía regresar. Pero antes de que pudiera comprender el alcance de su decisión, un grito desgarrador resonó en la distancia, alguien llamándola. ¿Quién era y qué querían? La noche estaba lejos de terminar y cada respuesta otorgaría más preguntas. La oscuridad había llegado, y Valeria, atrapada en sus garras, se preguntaba si alguna vez saldría de allí. El aire se tornó helado, y Valeria sintió que cada fibra de su ser se erizaba ante el eco del grito. Su corazón, que ya latía rápido, ahora parecía un tambor resonante, alertándola del peligro cercano. Valeria, la voz era familiar, pero distorsionada por la agitación. Valeria, ven aquí. El llamado, urgido de dolor, provenía de su madre. La idea de enfrentar a su pasado la llenaba de pavor, pero la insistencia de aquel grito la retó a moverse. Sus sentidos estaban en alerta máxima.
No podía ignorarlo. No vayas. No te dejes llevar por esa voz, advirtió el padastro con ira apenas contenida, mientras se interponía entre ella y la puerta. ¿Pero por qué su madre la llamaba? La entrega del extraño libro que yacía en sus manos se convirtió de inmediato en una carga pesada. Aquel dilema entre seguir el llamado de su madre y confiar en lo que el padastro le decía atravesaba su mente como un torrente de dudas y miedos. La voz parecía fluir a través de las paredes, penetrando en su conciencia, llenando la habitación con una mezcla de anhelo y terror. Valeria, ayúdame. El grito se replicó, penetrando en sus pensamientos y haciendo eco en su corazón. De repente, el símbolo en el suelo brilló con más fuerza, casi como si respondiera a su creciente angustia. Valeria miró hacia abajo y reconoció en él no solo un enigma, sino el inicio de una transformación inminente. ¿Qué significa?, murmuró, sintiendo que las sombras danzaban alrededor de ella, como si el desván se convirtiera en un escenario de alguna obra macabra. Es un portal, dijo la figura encapuchada con voz enigmática. La conexión entre los mundos. Si te atreves a cruzarlo, podrás descubrir la verdad detrás de tu familia, pero también el precio que conlleva. La tentación era palpable. La idea de ver a su madre, de entender los secretos oscuros que rodeaban su vida, la impulsaba. Pero los ojos del padastro, que ahora parecían flotar en el aire como dos llamas amenazantes, le advertían que era un juego peligroso. Recuerda, Valeria, el poder atrae tanto a buenos como a malos. No todos los que buscan ayuda lo hacen desde un lugar de sinceridad, le recordó él, marcando sus palabras con urgencia. A veces, el camino hacia el conocimiento se convierte en uno de no retorno. Valeria se debatía entre dos mundos, el de la verdad ancestral oculto en el libro y el amor maternal que había anhelado toda su vida. No podía ignorar la angustia en la voz de su madre, su instinto le decía que algo la necesitaba. Vitoreando el riesgo, dio un paso hacia el símbolo, un torrente de energía recorriendo su cuerpo. No lo hagas, gritó el padastro, extendiendo su mano como para detenerla. Pero Valeria ya había cruzado el límite. Con un estallido de luz, el símbolo la envolvió, y la oscuridad se disolvió a su alrededor. Todo a su alrededor desapareció en un instante, haciéndola caer en una vorágine de colores y sonidos. La caída fue abrupta y aterradora. Valeria sintió como si el mundo colapsara, y de repente, se encontró en un claro rodeado de árboles góticos, sus hojas temblando bajo un viento de pesares. La luz del día ya no existía, y el aire tenía un olor agrio, impregnado de magia y tristeza. Delante de ella, la forma de su madre apareció, etérea y desgastada por el tiempo. Valeria murmuró, aunque su voz parecía perderse en la bruma que la envolvía. La mirada de su madre era un reflejo de tanto amor como desilusión. Valeria, con el corazón agitado, avanzó hacia ella, pero unos pasos atrás, un ruido sibilante hizo que se detuviera en seco. No se acerque, resonó una voz profunda desde las sombras del claro, un susurro que prometía horror. Valeria giró la cabeza, encontrándose con una figura emergente, mucho más oscura que la antes conocida por ella. La oscuridad estaba más cerca de lo que pensaba, y en un instante, se dio cuenta de que la revelación de su familia podría resultar diferente a lo que había ansiado. Los lazos de sangre podían ser más crueles de lo que jamás imaginó. Iba a afrontar la verdad que tanto había buscado, o se caerá en la trampa apremiante de un pasado lleno de sombras y venganzas ocultas. El tiempo se detuvo, y el siguiente movimiento decidiría su destino. Valeria parpadeó, intentando ajustar la vista en la penumbra del claro. La figura oscura se hizo más nítida, revelando un rostro extraño, marcado por cicatrices que parecían contar historias de dolor y resentimiento. No era su madre, sino alguien más. ¿Quién era? ¿Por qué has venido, Valeria? La voz temblaba con un eco profundo, resonando en el aire pesado que la rodeaba. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda, haciéndola dudar de su decisión.
Era un llamado ancestral, una conexión que parecía ir más allá de su entendimiento. Busco a mi madre, respondió Valeria, intentando infundir una nota de valentía en su temblorosa voz. Ella me llamó. El ser en la sombra sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era burlona, con una chispa de malicia que heló su corazón. Oh, sí, la voz de la madre. Siempre tan persuasiva, siempre buscando. Pero lo que no sabes es que ella es parte de este lugar ahora, y tú has cruzado un límite que muchos no se atreverían a sobrepasar. Valeria no podía separar la mirada de aquellos ojos oscuros. Cada palabra del ser la envolvía en un velo de terror y fascinación. ¿Qué quieres decir con que es parte de este lugar? Con un movimiento de su mano, la figura oscura hizo que la bruma a su alrededor se disipara, revelando visiones distorsionadas. Valeria vio imágenes de su madre, pero no solo de amor, también la sintió atrapada en una lucha constante en una dimensión que no parecía del todo real. Era como si su madre estuviera prisionera en un ciclo interminable de desesperación. Tu madre hizo un pacto, Valeria, continuó la sombra, la voz más baja, más intensa. Un pacto para protegerte a ti a costa de su libertad. Aquí, los deseos se cumplen, pero a un precio. Y tú, pequeña, ahora eres parte de este juego. El aliento de Valeria se cortó al sentir un remolino de emociones. El amor de su madre se había convertido en una condena. ¿Era su sacrificio una estrategia maestra o una trampa inevitable? El ser oscuro se acercó, su presencia era aterradora. Pero tú tienes una oportunidad. Este libro que llevas, él guarda secretos que pueden liberarla, o puede condenarte a ti. ¿Qué eliges, Valeria? ¿El poder o la verdad? La mente de Valeria giraba, atormentada por el dilema. Su madre siempre le había enseñado el valor de la verdad, pero la verdad traería algún consuelo, o solo más dolor. La respuesta parecía estar dentro de ella, pero asustaba su propia voluntad de elegir. Esa oscuridad se la prometía como un escape, y al mismo tiempo como una trampa. ¿Qué deberías hacer?, se murmuró, sintiéndose dividida como un hilo de seda entre el amor y la traición. Hay algo palpable en el aire, un desafío a su ser. La figura oscura le extendió una mano temerosa. Tienes solo un instante, Valeria. Una elección, su voz se tornó en un susurro. La verdad puede hacerte libre, pero también puede romperte. Valeria sintió su corazón latir con más fuerza, imitando el eco de decisiones que resonaban en todas partes. Con un nudo en la garganta, alzó el libro, y el símbolo del suelo comenzó a brillar intensamente, fusionándose con su propia energía. La figura oscura retrocedió, su expresión cambiando de burla a una contemplación de terror. Estaba a punto de desatar algo mucho más grande de lo que había imaginado, la presión aumentaba. Elige ya, Valeria, gritó una voz familiar, flotando entre las sombras, era su madre. Al borde del abismo, frente a lo desconocido, Valeria comprendió que su decisión no solo decidiría su destino, sino también el de su madre. En un instante decisivo frente a la sombra, un grito de guerra resonó dentro de ella. Y la respuesta estaba a punto de salir. ¿Enfrentaría su propia oscuridad o se dejaría consumir por ella en busca de la verdad? La voz de su madre resonando tras ella la tomó por sorpresa. No temas. Conéctate a tu poder. Valeria apretó los dientes, sintiendo una energía inmensa surgiendo de las entrañas de su ser. Todo se volvió un caos de luces y sombras, mientras su verdad estaba a un paso de ser revelada. La pregunta que la acosó fue clara, ¿era capaz de llevar el peso de su legado familiar? Las sombras se arremolinaban a su alrededor y en ese instante, se dio cuenta, todo estaba a punto de cambiar. Podría hacerse con el poder que siempre había buscado, o el precio sería demasiado alto para soportarlo. Valeria sintió como el pulso de su corazón resonaba en sus oídos, retumbando como un tambor de guerra.
El brillo del símbolo en el suelo se intensificó, emanando una energía que parecía arder en el aire. No era solamente un destello de luz, era un llamado primordial que la invitaba a adentrarse en lo desconocido. Justo cuando su mano empezó a rodear el libro, un frío glacial la atravesó y la figura oscura se abalanzó hacia ella, su sonrisa transformándose en una mueca de desesperación. No. No puedes jugar con esto. La voz del ser parecía contener el eco de 1000 almas atrapadas, al borde de un abismo de odio y anhelo. Deja de hablar. No te tengo miedo. Valeria se forzó a gritar, aunque su propio temor le encogía el estómago. La certeza la llenaba de energía, un fuego silencioso que brotaba de lo más profundo de su ser. La elección se tornó más clara que nunca. Era su vida la que estaba en juego, y a su madre la mantenían prisionera. Sin pensarlo más, apretó el libro contra su pecho y cerró los ojos. «Conéctame con el poder de mi madre, conéctame con la verdad», murmuró, sus palabras guiadas por una fe ciega en el legado que la había precedido. Se sintió elevarse, como si cientos de brazos invisibles se alzaran a su alrededor. En un instante, todo se volvió un torrente de imágenes, recuerdos de su infancia, risas compartidas, miradas cómplices y una sombra oscura envolviendo aquellos momentos, como un remolino oculto en el tiempo. De repente, el suelo tembló, y un grito desgarrador rasgó el aire. Era el alarido de su madre, un eco que atravesaba el tímpano de Valeria y buscaba su alma. De un impulso, Valeria se arrodilló, tocando el suelo con una determinación renovada. «Mamá, no estoy sola. Soy fuerte como tú». El ser en la sombra retrocedió, sus ojos reflejando un horror ancestral, como si el poder de Valeria rompiera con antiguos hechizos. «No comprendes lo que has desatado, solo la oscuridad te espera». Pero Valeria no escuchó. Con cada palabra que pronunciaba, el jasno del símbolo comenzó a cambiar, fusionando luz y sombra en una danza frenética. Su madre se hizo presente, una figura espectral con la determinación de un guerrero. «Hazlo, Valeria. Desata el poder que llevas dentro». La voz resonaba como un canto de sirena, envolviéndola y dándole impulso. Sin temor y con un grito que brotó de su alma, Valeria abrió el libro. Las páginas estaban escritas con letras que chisporroteaban destellos de luz, un ritual olvidado, un camino hacia la liberación. La figura oscura se estremeció, temblando ante el poder irrefrenable que estaba por desatarse. «No. Tú no puedes. Esto no es solo un juego de niña». La sombra se acercaba, intentando apoderarse de su energía, pero Valeria sentía como la conexión con su madre fortalecía cada fibra de su ser. Con un último resto de fuerza, susurró las palabras ancestrales que emergían del libro. Las líneas doradas comenzaron a brillar intensamente, mientras las sombras empezaron a disolverse. Pero justo antes de que el poder estallara, una visión atravesó su mente, el rostro de su padrastro. Imágenes de sus actos crueles, engaños y secretos salieron a la luz. «Es él, mamá. Es tuya la conexión, no suya», gritaron sus labios mientras el poder alcanzaba su punto máximo. El aire vibró con la energía liberada, y un trueno retumbó por todo el claro. La figura oscura se transformó, su esencia comenzando a desvanecerse. Valeria comprendió que la verdad podía ser el portal hacia la libertad, pero también lo era un puente a su propia perdición. De repente, un silencio pesado llenó el claro. El poder emanaba de Valeria, pero había un nuevo dilema en el aire, una decisión inminente. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar por sus verdades ocultas? La sombra había desaparecido, pero el eco de su risa aún resonaba en la penumbra. Aunque el peligro parecía desvanecerse, Valeria sabía que el mayor desafío aún estaba lejos de terminar. Con un nudo que le oprimía el pecho, miró hacia las sombras que aún la rodeaban, preparándose para enfrentarse a los secretos que había desenterrado. Y así, con un corazón palpitante y la mente al borde del colapso, la pregunta se instaló en su interior:
¿qué pasaría cuando la última verdad aflorara y por fin descubriera que la había ligado a su madre y a su padrastro? ¿Podría soportar el último secreto que cambiaría todo? La noche estaba lejos de terminar, y la luz en el horizonte presagiaba un enfrentamiento. El aire se volvió denso, como si la sombra de su pasado intentara asfixiarla. Valeria, aún de rodillas, sentía que el poder liberado pulsaba a su alrededor, las luces doradas danzaban erráticas ante sus ojos, mientras la luz de la luna comenzaba a desvanecerse, como si la misma noche temiera lo que había desatado. Un escalofrío recorrió su espalda. Recordó los momentos en que su madre le había hablado de su infancia, de las sombras que acechaban más allá de la luz familiar. Sabía que el rostro de su padrastro no era solo un rostro, era el símbolo del tormento y las antiguas traiciones. El eco de su voz burlona resonaba en su mente: «Tú no sabes nada, Valeria». «No. No voy a dejar que tu oscuridad me consuma», gritó, levantándose con una resolución renovada. Las imágenes de las promesas de su madre, de todas las advertencias nunca reveladas, se arremolinaban en su mente. Se preguntó si realmente estaba lista para enfrentar las verdades que podrían desatarse. Con el libro aún contra su pecho, comenzó a murmurar palabras que sentía venir de muy lejos, como un canto que había escuchado en sus sueños. Las líneas doradas de aquel símbolo comenzaban a entrelazarse, formando figuras que se convirtieron en rostros familiares, pero entre ellos, uno se destacaba: el de su padrastro. Su risa malévola se transformó en un rugido ensordecedor que reverberó en el claro. «Tú no puedes ocultarte detrás de sus secretos», entrecerró los ojos, decidida a no permitir que la incertidumbre la dominara. La luz brillaba intensamente, y un aire de confrontación llenaba el espacio. La sombra había estado a su lado, y ahora se estaba manifestando ante ella. Valeria sentía que cada fibra de su ser se unía en resistencia contra la malevolencia que se cernía sobre su vida. De repente, la figura oscura apareció, aunque más definida que antes, bailando entre lo tangible y lo etéreo. «¿Crees que puedes desafiarme? Mi poder reside en tu miedo, Valeria. Cada paso que das hacia la verdad, yo lo absorbo. No escaparás de mí». Valeria sintió un nudo en su garganta, pero el resplandor del libro parecía amplificarse, iluminando no solo el claro, sino también su corazón. «No he venido aquí para escapar, he venido para enfrentar la verdad. Esta vez, no serás tú quien controle mi destino». Las líneas doradas comenzaron a girar frenéticamente a su alrededor, y en un instante de claridad, recordó: el ritual no solo era un camino hacia la liberación, sino también un enfrentamiento en el que podría finalmente enfrentar la influencia maligna de su padrastro. Al pronunciar aquellas palabras, un torrente de energía se liberó de su ser. Las sombras se retorcían y trataban de envolverla, pero Valeria se mantuvo firme, sintiendo la conexión con su madre fortalecerse más con cada instante. La figura oscura retrocedió, aunque todavía roía en su mente como un eco de risa. «¿Y si lo que buscas no es la verdad, sino tu sinrazón? ¿Y si tu madre es solo un recuerdo en este juego?» La sombra se burlaba, intentando sembrar la duda en su corazón. «No. Tu manipulación ya no tiene poder sobre mí», respondió ella, cuya voz retumbaba con confianza. En ese momento, el viento a su alrededor se intensificó, llevando consigo sus miedos. El claro comenzó a iluminarse con un fulgor inesperado, y las imágenes en el libro comenzaron a cambiar. Cada página traía a la vida fragmentos de su historia, desnudando los secretos que había intentado bloquear. Valeria sintió su pecho agrandarse como si el poder de todas las mujeres de su linaje estuviera fluyendo a través de ella. «El pasado no me define. Soy la arquitecta de mi futuro», susurró mientras el poder alcanzaba su clímax, su voz resonando como un canto en la noche. Pero justo cuando estuvo a punto de desatar la verdad escondida en el libro, un grito familiar la paralizó. Valeria era su madre, una figura luminosa, atrapada entre dos mundos. «Debes ser cautelosa. La verdad tiene un precio. Si lo desatas,
podría destruir todo lo que amas. La advertencia retumbó en su piel, como un eco que resonaba con verdades no dichas. La realidad la golpeó con fuerza, y el dilema se intensificó. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad. Los ecos de sus decisiones encadenadas la abrumaron. Mientras la luz del claro comenzaba a oscurecerse nuevamente, Valeria sabía que el momento había llegado. Volvió su mirada hacia la figura oscura, que había comenzado a recomponerse, como una tormenta a punto de estallar. ¿Está todo listo?, se preguntó de pronto. Sin embargo, una parte de ella sabía que tal vez hubo un secreto, uno aún más profundo, uno que la llevaría a la raíz misma del mal que había atormentado a su familia. La pregunta que quemaba en su corazón era, ¿qué ocurriría si el verdadero precio de la verdad implicaba renunciar a todo lo que conocía? Con el clamor de su madre aún resonando en sus oídos y la sombra agazapada esperando su momento, el destino de Valeria pendía de un hilo. Y en la penumbra, una nueva verdad se estaba formando. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, y Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La figura de su madre perdía forma, desvaneciéndose entre las sombras, como si la misteriosa conexión entre ellas se vierte en tensión. «Mamá», gritó, su voz resonando en la vasta noche, pero solo el eco le respondió. La figura oscura frente a ella tomó forma nuevamente, entre risas burlonas y murmullos amenazantes. La sombra se había fortalecido, susurrando secretos que Valeria sabía que su madre había intentado ocultarle. Tu madre temía enfrentarse a sus propios demonios. ¿Vas a seguir su camino, o te atreverás a ser diferente? Valeria tragó saliva. Su corazón palpitaba con fuerza. El poder del libro aún palpitaba en sus manos, y las palabras de antiguas generaciones reverberaban en su mente. Pero la advertencia de su madre vibraba en su ser, la verdad tenía un precio. No voy a dejarme llevar por tus mentiras, dijo con determinación, sintiendo que la luz interna comenzaba a brillar aún más intensamente. Alzó el libro, las páginas se movían solas, como si supieran que el momento había llegado. Una corriente de energía emanaba de él, envolviéndola en calor y convicción. Entonces, desata el caos, desafió la sombra, extendiendo sus tentáculos oscuros. Descubrirás que el pasado nunca se desvanece, simplemente encuentra nuevas formas de atormentarte. Sin pensar, Valeria pronunció las primeras palabras del ritual. Era un canto ancestral, un eco que resonaba a través de su linaje. La luz dorada creció a su alrededor, desintegrando las sombras que intentaban atraparla. Al hacerlo, sentía que cada palabra la conectaba con las mujeres que habían luchado y sufrido antes que ella. La oscuridad no es mi destino, gritó, con cada sílaba resonando en su interior. La figura oscura comenzó a tambalearse, su risa transformándose en un grito de frustración. Valeria, envalentonada, intensificó su voz, desatando un torrente de energía que iluminó el claro con un brillo casi cegador. Las sombras retrocedieron, dejando al descubierto un paisaje que Valeria apenas había comenzado a comprender. Vio imágenes distorsionadas de su vida, pero había algo más. Un laberinto escondido de secretos familiares, revelando facetas de su historia que había ignorado. Su padrastro, el origen de tanto dolor, emergía como una figura aún más amenazante en esas visiones. Él siempre estará ahí, murmuró la sombra, tratando de regresar a su mente. Porque tú fuiste la elegida. Las brujas de tu linaje llevan su marca, y no hay escape. Sudor corría por su frente mientras luchaba contra el creciente nerviosismo. Lo que había comenzado como una búsqueda de verdad se transformaba rápidamente en un combate feroz. No seré solo la víctima de tu juego, exclamó. Un estallido de luz repentinamente sacudió el claro, como si el mismo universo apretara el botón de un limitador. Las imágenes del laberinto comenzaron a desvanecerse, llevándose con ellas la esencia de sus miedos. Pero en el mismo instante, Valeria vio algo que la heló. En medio de las sombras caídas, una figura conocida. Su madre,
ahora completamente inmóvil, atrapada en una esfera oscura que se retorcía y pulsaba. «Mamá», gritó Valeria, el dolor atravesando su pecho. La presencia de su madre se había vuelto parte de aquella oscuridad, y el precio de la verdad que había evocado se palpaba en el aire. Valeria entendió que el real desafío apenas comenzaba. Cada revelación, cada paso hacia la verdad, no solo amenazaba su vida, sino también a todos aquellos a quienes amaba. El tiempo se deslizaba entre sus dedos mientras luchaba por tomar la decisión que podía cambiarlo todo. «¿Qué harás, Valeria?», la sombra se acercó, inclinándose. «¿Salvar a tu madre o liberarte tú misma?». Los ecos de su madurez, el dolor del vínculo maternal, y la oscuridad inherente en su historia la empujaban a un abismo del que no estaba segura de poder escapar. Sin darse cuenta, su decisión estaba a la vuelta de la esquina. La verdad estaba al alcance de su mano, pero ocultaba un tipo de poder que podía destruirla o redefinir su destino. Quería realmente conocer lo que se ocultaba detrás de la misteriosa brujería de su padrastro. Las sombras rugían, y Valeria sabía que el retorno a la luz significaría enfrentarse a lo inexplicable. En ese instante, el mundo pareció detenerse, y Valeria apretó el libro contra su pecho. A medida que el silencio envolvía el claro, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿sería capaz de enfrentar la maldad que había acechado a su familia a lo largo de generaciones? Y con el eco de su madre aún llamándola, Valeria se preparó para hacer frente a esa oscuridad, consciente de que cada elección podría ser un paso hacia la salvación o hacia la perdición. Valeria sintió un nudo en el estómago mientras la sombra se acercaba, sus ojos destellando con una mezcla de deseo y rabia. «Elegir es un lujo que no tienes», susurró, la voz aún haciendo eco en el aire helado del claro. La esfera oscura pulsaba con fuerza, como si la vida misma de su madre estuviera atrapada en su interior. «Mamá, lucharé por ti», gritó Valeria, sus manos temblando mientras las palabras del ritual se deslizaban hacia su mente como un torrente. Pero el miedo se entrelazaba con la determinación. Sabía que dentro de esa esfera se ocultaba la clave para liberar a su madre, una chispa de luz que podría eventualmente romper el ciclo de sangre y sufrimiento. Enfrentando la oscuridad frente a ella, Valeria cerró los ojos y recordó la fortaleza de cada mujer en su línea familiar. «No soy solo un reflejo de su dolor», pensó, con cada pulso de su corazón reverberando en sus venas. Lucharía con todo su ser, aunque el camino estuviera envuelto en sombras. Las palabras del ritual fluyeron de sus labios, más fuertes que nunca. La energía del libro se intensificó, iluminando el claro con una luz dorada. «Te desterraré, oscuridad. Tu tiempo se ha acabado». La sombra retrocedió, golpeada por la súbita explosión de luz. Pero su risa se transformó en un jadeo, ácido y sarcástico. «¿Crees que puedes romper el hilo que une a tu madre a mí? Piensa en su miedo, en el poder que he cosechado. Todo lo que te ha hecho sufrir es un regalo que te he dado». Valeria sintió que la desesperación se apoderaba de ella, pero en ese momento, una visión destelló en su mente, un instante fugaz con su madre, sonriendo, libre y sin cadenas. La rabia, alimentada por el amor, le dio el impulso que necesitaba. «No estoy sola», gritó al viento. Con cada palabra del ritual, la esfera comenzó a temblar, como si la vida de su madre clamara por liberarse. La sombra se convulsionó, intentando recuperar el control, pero Valeria no se detendría. Cada año de dolor, cada momento de desesperanza se convertían en fuego en su interior. La esfera comenzó a resquebrajarse, y los gritos de su madre se mezclaban con los de la sombra. Ambas luchaban por ser escuchadas en medio de la tormenta de luces y sombras. «El amor es más fuerte que tu oscuridad», exclamó Valeria, mientras el claro temblaba con su poder. Fue entonces cuando un resplandor alcanzó su pico y la esfera se rompió, dejando escapar una oleada de luz. Su madre, ahora libre del agarre oscuro, flotó en la luz, sus ojos llenos de amor y alivio. «Mamá, te encontré»,
dijo Valeria con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero antes de que pudieran tocarse, la sombra gritó con furia, su forma retorciéndose y expandiéndose como un monstruo furioso. No he terminado contigo, Valeria. Este juego apenas comienza. La luz alrededor de Valeria comenzó a desvanecerse, arrastrándola de vuelta al caos. En su corazón, podía sentir la oscuridad acechando, lista para atacar en cualquier momento. No me dejaré vencer, respondió ella, sabiendo que la batalla por su alma estaba lejos de haber terminado. La figura de su madre estaba ahora borrosa, y los ecos de la sombra resonaban en su mente, llenando el aire con un peligro palpable. Valeria, desesperada por asumir el control, se dio cuenta de que encontrar a su madre era solo el primer paso. La verdadera confrontación con la oscuridad que había acechado a su familia desde hacía generaciones apenas había comenzado. Haré lo que sea necesario, juró Valeria, mientras el suelo temblaba bajo sus pies. Con su resolución renovada, se plantó firme ante las sombras y sintió la energía del libro fluir a través de ella. No solo por mi madre, sino por todas nosotras. Mientras la oscuridad rugía y las figuras familiares se distorsionaban a su alrededor, una nueva pregunta surgió, más desgarradora que la anterior: ¿sería capaz de destruir la maldad que había marcado su linaje, o sería consumida por el mismo poder que tanto deseaba entender? La imagen de su madre, ahora difuminada, la llamaba. Pero en ese momento, Valeria supo que la verdadera batalla estaba por venir, y los secretos que había estado buscando podrían llevarla a un abismo del que nunca podría regresar. La noche era oscura, y el tiempo se estaba acabando. La tensión en el claro era casi palpable, y Valeria sintió la energía del poder ancestral fluir dentro de ella. Con cada pulso de su corazón, recordó la voz fuerte y amorosa de su madre, llenando su mente de determinación. No iba a permitir que la sombra de su padrastro la consumiera como lo había hecho con tantos otros. El caos había sido parte de su vida, pero estaba lista para combatirlo. Soy Valeria, y no me dejarás vencer, gritó, mientras el eco de sus palabras reverberaba en la negrura que la rodeaba. La luz dorada del libro brilló intensamente, y una ola de poder surgió de ella, como un volcán a punto de estallar. Las sombras que antes actuaban como titanes comenzaron a desvanecerse al contacto con aquella luz. No puedes hacer esto, Valeria, bramó la figura oscura, su forma retorciéndose en lucha, pero la voz de su madre resonó en su interior, un eco profundo que la llenaba de esperanza. Unas veces, el amor no es suficiente, y la verdad trae consigo un precio. Pero tú tienes el poder para cambiarlo todo. No tengas miedo. Valeria cerró los ojos, sintiendo la energía del legado de su familia rodeándola, la determinación de todas las mujeres que habían luchado antes que ella fluía por su ser. Con cada palabra del ritual pronunciada, se sentía más fuerte, más segura. No estoy aquí para ser una víctima, repitió, mientras la luz del libro la envolvía en una danza de poder. Las sombras intentaron formar un escudo, pero Valeria era un torrente de fuerza imparable. El pasado ya no puede controlarme, dijo, y en ese momento, sintió un destello de conexión con su madre que la llenó de valor. En un grito de liberación, desató la energía del libro, un resplandor cegador estalló en el claro, inundando cada rincón oscuro. La figura oscura rugió, pero su poder se dispersó como un humo en el viento. Valeria sintió como la esfera que había atrapado a su madre se quebraba, liberando una onda de luz brillante que iluminaba todo a su alrededor. «Mamá, estás libre», Valeria exclamó, viendo a su madre emerger de la luz. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras ambas se acercaban, el amor inquebrantable entre ellas pareciendo romper cualquier barrera. Sin embargo, antes de que pudieran tocarse, un grito oscuro resonó, llevándolas de regreso a la realidad. «No acabarás con mi legado», dijo la sombra, ahora completamente visible, su forma susurrando caos. «El juego apenas comienza, y yo siempre estaré aquí, acechando en las sombras de tu corazón». Valeria apretó el libro con fuerza,
sintiendo su poder vibrar en sus manos. Si la brujería del padastro ha marcado a mi familia, yo seré la que lo cambie. Soy Valeria, y contra la oscuridad pelearé. Con cada palabra, la luz aumentó, tomando forma de escudo que la protegía de la oscuridad, mientras el claro se llenaba de un brillo purificador, la sombra se removía en agonía. Valeria sintió su cuerpo vibrar, cada fibra de su ser resonando con su propia fuerza. Esta vez, no me detendré. Esta es mi historia, no la tuya. La oscuridad se retorció, encontrando su último resquicio de fuerza. No puedes derrotarme, Valeria. No con tu fragilidad. Pero las palabras se desvanecían ante la luz del amor entre ella y su madre, un amor que era más fuerte que cualquier poder oscuro. La verdad es mi arma, exclamó, y un torrente de luz estalló de sus manos, iluminando cada rincón. La sombra gritó, y en un giro final, se desvaneció como un eco perdido en el viento. Las luces comenzaron a disminuir, pero el claro quedó iluminado por la resplandeciente conexión que Valeria había recuperado. Miró a su madre, y una sonrisa llena de amor iluminó su rostro. Valeria, lo lograste. Eres más fuerte de lo que imaginas. Sus lágrimas brotaron, pero esta vez eran lágrimas de pura alegría y liberación. Mamá, ahora sé que nunca estaré sola, respondió, entrelazando sus brazos con los de ella. Su madre había regresado, y con ella había vuelto el entendimiento, la conexión perdida. Juntas, caminaron hacia la luz que comenzaba a salir detrás de las sombras, sintiendo el peso del pasado desvanecerse sobre sus hombros. La brujería del padastro ya no las perseguía. Allí, en aquel instante, Valeria entendió que la verdadera fuerza residía no solo en el poder inherente, sino en el amor, en el sacrificio y en la valentía de ser auténticamente ella misma. Con el amanecer acercándose, un futuro brillante se extendía ante ellas. Las sombras que habían acechado a su familia durante tanto tiempo se desvanecían en el olvido. Valeria sintió un nuevo propósito arder dentro de ella. Y así, con su madre a su lado y un corazón repleto de esperanza, se dio cuenta de que unos ciclos se clausuraban y otros estaban a punto de comenzar. La historia de Valeria había sido marcada por sombras, pero también por luz, amor y ahora, un nuevo destino. Aquel día, la oscuridad había sido despojada de su poder, y por fin ella sería la arquitecta de su camino. No olviden, queridos amigos, que la valentía y el amor son las armas más poderosas que podemos tener. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia con quienes lo necesitan. Suscríbete al canal para seguir explorando cuentos que inspiran y conmueven. Dale like ahora, para alimentar el algoritmo, y cuéntame en los comentarios qué te pareció el desenlace. Tu opinión cuenta. Muéstrale a tus amigos que la magia de una buena historia nunca se desvanece.